Bueno chicos, bienvenidos. Estamos por comenzar el último módulo del curso de moléculas a células, que es lo que corresponde a histología. En la clase de hoy vamos a ver una introducción breve a la histología y vamos a comenzar a estudiar el primer tipo de tejido, que es el tejido epitelial. Yo soy María de los Ángeles Monclús, he sido docente de ustedes en algunas comisiones de trabajos prácticos. Les dejo aquí mi correo por si me quieren consultar algo en particular. Bueno, lo primero que les voy a incluir en esta diapositiva es el temario que vamos a ir viendo y recordarles que la bibliografía puede ser cualquier libro de texto de histología que ustedes tengan disponible. Para empezar, recordemos los niveles de organización de los seres vivos. Como sabemos, estamos todos constituidos por materia. La menor unidad que podemos considerar es el nivel atómico. Varios de estos átomos se combinan para conformar moléculas y subimos hacia el nivel molecular. Del nivel molecular podemos tener distintos tipos de complejidades. El siguiente escalón es un organulo o organelas, que son las que hemos visto en detalle dentro de la célula en las clases anteriores. Pasamos después todas estas organelas a conformar una célula. Estamos ya en el nivel celular. Diversas células se asocian entre sí para conformar un tejido. Estos tejidos a su vez pueden formar parte de un órgano. Diversos órganos se asocian para formar sistemas y aparatos. Y por último, todos estos sistemas y aparatos que vamos a ir estudiando ahora desde el punto de vista histológico, vamos a llegar a conformar el organismo completo. ¿Qué es la histología? Es la ciencia que se encarga de estudiar los tejidos desde el punto de vista de su estructura microscópica, por eso siempre nos vamos a ayudar de un microscopio, características de su desarrollo y fundamentalmente muy relacionado con la función que cumple cada uno de los tejidos. ¿Cómo podemos definir a un tejido? Es un conjunto de células similares entre sí que se asocian a una matriz extracelular, es decir, todos los componentes que rodean a la célula y que no forman parte de ella. Una característica del tejido es que tienen un mismo origen embrionario, todas las células que lo conforman, y que se diferencian y se agrupan para llevar a cabo una función común y específica. Otro concepto muy importante que tenemos que tener en cuenta desde el principio en histología es el concepto de parénquima y el concepto de estroma. El parénquima es aquel tejido que realiza la función específica del órgano. Pongamos, por ejemplo, una glándula de secreción, cualquiera sea. El parénquima va a estar conformado por las células secretoras, es decir, las que ejercen la función de ese órgano o de esa glándula en este caso. Y el estroma es el tejido de sostén o soporte sobre el cual se apoya ese parénquima. Está constituido en general por tejido conectivo. Entonces, parénquima más estroma, los dos elementos son necesarios para conformar un órgano. Como breve introducción, antes de comenzar con el tejido epitelial, que es el tema de la clase de hoy, tenemos que tener en cuenta que existen 4 tejidos básicos en el organismo. Tejido epitelial, que es el que vamos a estudiar hoy, recubre la superficie corporal tanto por fuera, que es todo lo que es la piel y sus anexos, la epidermis, recubre nuestras cavidades corporales por dentro, todo lo que es el aparato digestivo, el aparato respiratorio, el aparato circulatorio, todos los órganos que tengan cavidades están recubiertas por algún tipo de tejido epitelial. También forma parte de las glándulas como epitelio glandular. El segundo tipo de tejido es el tejido conectivo. Este es el más abundante en todo el cuerpo y es el que se encuentra entre los otros tipos de tejidos. Ya lo vamos a estudiar con más detalle. El tejido muscular está asociado al movimiento del cuerpo. Hay distintos tipos que los vamos a ver más adelante. Y por último, el tejido nervioso.
El tejido nervioso está formado por células que están adaptadas para recibir y transmitir señales. Entonces, los 4 tejidos básicos son epitelial, conectivo, muscular y tejido nervioso. Volviendo a los distintos tipos de tejidos, podemos ver algunas características que los hacen diferentes. En el caso del tejido epitelial, si consideramos las células que lo forman, son células poliédricas y yuxtapuestas, es decir, íntimamente adheridas unas a las otras. La matriz extracelular, que es la matriz que está por fuera entre una célula y otra, es o inexistente o muy pequeña cantidad. Y su función es, como dijimos recién, es recubrir cavidades y superficies corporales y también función de secreción. En cuanto al tejido conectivo, está formado por distintas clases de células, algunas de ellas son fijas y hay otras que son móviles y pueden desplazarse. El tejido tiene una matriz extracelular muy abundante y compleja que estudiaremos en detalle más adelante y su función es básicamente sostén y protección. El tejido muscular está conformado por células que, como son alargadas, también se las conoce como fibras y tienen propiedades contráctiles. La matriz extracelular tiene una cantidad moderada en este tipo de tejido y su función principal es el movimiento. En cuanto al tejido nervioso, las células principales de este tejido son las neuronas, son células grandes con largas prolongaciones, con escasa matriz extracelular entre ellas y permite la transmisión del impulso nervioso. Vamos entonces a comenzar a hablar del tejido epitelial, el primer tipo de tejido que vamos a estudiar. El nombre de epitelial deriva de epi, que significa sobre, y telio, que significa acúmulo. Viene del griego. Tiene características particulares generales. La primera es que las células están muy próximas unas de otras y con muy poco material extracelular entre ellas, es decir, que están estrechamente unidas. Son células polarizadas, tienen una forma bien organizada de ubicarse, lo vamos a ver enseguida con más detalle. Siempre un epitelio asienta sobre una membrana basal, que es una estructura que se encuentra por debajo del epitelio. Tiene suministro nervioso, es decir, que están inervados los epitelios, pero no poseen vasos sanguíneos, es un tejido avascular. ¿Cómo se nutre? Bueno, se nutre tanto a nivel de la oxigenación como de los nutrientes, provienen por difusión desde el tejido conectivo subyacente. Tiene una alta capacidad de renovación y regeneración, alta tasa de mitosis y forma una cubierta protectora que recubre tanto las superficies externas como las cavidades internas de nuestro cuerpo. Bueno, la principal característica, además de ser células estrechamente unidas, es su polaridad. ¿Qué quiere decir la polaridad? Que tienen una orientación particular. Yo tengo siempre, como dijimos recién, una membrana basal, que es una estructura sobre la que se va a apoyar el epitelio, y esta disposición particular nos determina que las células epiteliales tengan una región apical, que están generalmente en contacto con el exterior, en el caso de la piel, o con los lúmenes o cavidades de las estructuras que recubren, una región basal, que es la que asienta sobre la membrana basal, y regiones laterales, que son las que contactan una célula epitelial con la otra. Desde ya les adelanto que siempre que hay un epitelio se asienta sobre una membrana basal y por debajo de la misma vamos a tener tejido conectivo. Ya lo vamos a integrar después cuando veamos tejido conectivo y cómo se constituyen los órganos. Las funciones del tejido epitelial. Tiene múltiples funciones este tejido. Protección. ¿De qué? De los tejidos subyacentes que están por debajo de ellos, de abrasiones y lesiones. Transporte transcelular de moléculas a través de las capas de las células epiteliales, funciones de secreción de enzimas, de hormonas, a través de conformar distintas glándulas,
Funciones de absorción, por ejemplo, el epitelio que recubre el tracto digestivo, y función receptora, ya que permite también recibir y percibir estímulos externos. ¿Cómo clasificamos al tejido epitelial? En dos grandes grupos: epitelios de revestimiento, que son aquellos que recubren el cuerpo tanto en su superficie externa como en sus cavidades internas, y el epitelio glandular, que es aquel que tiene una función específica de secreción. A su vez, los epitelios de revestimiento los podemos clasificar según el número y la disposición de sus capas y según la forma de las células. Y el epitelio glandular según el tipo de secreción que encontremos. Las glándulas exócrinas son aquellas que vuelcan su secreción a través de un conducto, y las glándulas endocrinas no tienen conducto y vuelcan su secreción directamente al torrente sanguíneo subyacente. Siempre hay vasos capilares muy próximos a estas estructuras, a donde la secreción pasa inmediatamente y es distribuida por el organismo. Estas otras clasificaciones vamos a ir avanzando más adelante, pero acá en este cuadrito les quedan resumidas. Vamos entonces a clasificar los epitelios de revestimiento, que son los que recubrían las superficies internas y externas del cuerpo. Según la forma de las células, podemos encontrar células planas, células cúbicas y células cilíndricas. En las primeras predomina el ancho con respecto al alto. En las células cúbicas tienen aproximadamente el mismo alto que ancho, y en las células cilíndricas evidentemente predomina la altura con respecto al ancho de la célula. Según las capas, la disposición celular, tenemos algunos epitelios que son de tipo simple, es decir, que tenemos una sola capa de células. Esta capa de células va a estar orientada o polarizada de forma tal que por debajo tenemos la membrana basal y aquí arriba va a estar en contacto con la superficie exterior del cuerpo o con los lúmenes de las cavidades que tapiza en el interior. Y los epitelios estratificados están constituidos por más de una capa. En este caso tenemos 4, pero si ya tenemos 2 capas de células, una encima de la otra, estamos hablando de un epitelio estratificado. También tienen polaridad las células, están polarizadas hacia la zona basal en contacto con la membrana basal, y superficie apical es, al igual que en el caso anterior, la que mira hacia el exterior o a la cavidad de las estructuras que tapiza. Acá un esquema que nos muestra de nuevo los epitelios simples, una sola capa, células planas, células cúbicas, células cilíndricas asentadas sobre la membrana basal, que está aquí dibujada en color amarillo tenue, y por debajo tejido conectivo subyacente en color celeste. Epitelios estratificados, 2 o más capas de células. Este tipo de epitelios se pueden subdividir o subclasificar según la forma de las células. ¿Qué forma vamos a considerar? Según la forma de la capa más externa, es decir, la más alejada a la membrana basal. En este caso es un epitelio estratificado porque tiene numerosas capas y la capa más superficial es plana. Entonces lo vamos a denominar epitelio plano estratificado. En este caso tenemos 2 capas de célula, la más externa es cúbica, es un epitelio cúbico estratificado. Y en este caso fíjense que tenemos 3 capas y tenemos distintas formas de células. Unas células más basales que son cúbicas y unas más superficiales que son cilíndricas. En este caso este epitelio sería un epitelio estratificado cilíndrico porque la capa más superficial es cilíndrica. Existen algunos casos particulares, que por suerte son 2 y son muy fáciles de recordar, que es el epitelio pseudoestratificado. Pseudo es falso. Pseudoestratificado nos indica
que parece ser estratificado, pero en realidad no lo es. Consisten en una capa de células, una única capa de células cuyos núcleos están ubicados a diferente altura. Si ustedes se fijan, tenemos tejido conectivo, la membrana basal y tenemos células, algunas son más altas, otras son más bajas, algunas llegan hasta la superficie apical, otras no llegan. Pero ¿cuál es la característica fundamental? Que todas las células, sean más altas o sean más bajas, apoyan sobre la membrana basal. ¿Qué es lo que sucede acá? ¿Por qué se da más pseudoestratificado? Porque como vimos en algunos de los trabajos prácticos que hicimos previamente en laboratorio, nosotros en el preparado histológico no vamos a ver la división entre una célula y la otra. Si tenemos dos núcleos, imaginamos que la célula llega hasta acá. La división célula-célula pasaría entre dos núcleos adyacentes. Si yo borro todas estas líneas que me dividen las células que están formando este epitelio, lo que voy a ver es núcleos a esta altura, núcleos a esta altura y núcleos un poquito más abajo. Es por eso que tenemos núcleos a distintas alturas, lo que nos da una falsa sensación de que sean varias capas. En realidad es una única capa de célula de diferentes tamaños. La otra excepción a la clasificación general de epitelios es la del epitelio de transición o epitelio polimorfo. Como su nombre lo indica, polimorfo puede tener distintas formas. Es, ajustándonos a la definición que vimos antes, un epitelio estratificado, porque tiene de hecho numerosas capas. Pero el espesor del epitelio en general, la altura de este epitelio, va a depender del grado de distensión del órgano. Este epitelio es característico de las vías urinarias, de la vejiga y del uréter, que son órganos que están sometidos a grandes distensiones y a variaciones importantes de volumen. Es decir que cuando la vejiga está relajada, es decir, está vacía, el epitelio está en estado relajado. Fíjense que las células tienen una forma más cuboide y el epitelio es de mayor altura. Cuando se llena la vejiga, se distiende por el contenido de orina, el epitelio se estira y el número de capas disminuye y a su vez la forma de cada una de estas células se hace más plana. Bueno, ejemplos de epitelio simple plano. Además de plano, podemos encontrarlo como escamoso o pavimentoso. Recuerden que esto es la clasificación por la forma de las células y simple hace referencia a el número de capas. Entonces está constituido por una sola hilera de células planas. Si yo lo veo de frente, por ejemplo, lo estoy viendo de arriba, como si viese desde arriba las baldosas, lo verían como células redondas con un núcleo central. Si yo lo veo de perfil, lo que voy a ver es el núcleo alargado, ubicado centralmente, y escaso citoplasma en los costados y sobre todo en la parte apical. Incluso puede ser tan escaso el citoplasma que a veces solamente podemos distinguir el núcleo en este tipo de epitelios. La altura de estas células, como habíamos dicho, es menor que la del ancho y la función, debido a su delgadez, permiten el intercambio, la absorción, la difusión, la secreción de sustancias a través de ellos. Ejemplos de epitelio plano simple, por ejemplo en el glomérulo renal, tenemos la cápsula de Bowman, la hoja externa u hoja parietal es un epitelio plano simple. Fíjense que se ven prácticamente solo los núcleos, no se ve citoplasma alrededor de las células. La pleura, recubierta por un epitelio plano simple. El epitelio de los alvéolos es un epitelio plano simple. Los vasos sanguíneos, en este caso una arteriola, el epitelio que recubre el interior de los vasos sanguíneos, que tiene un nombre especial, ¿se acuerdan? Era endotelio. También es un epitelio plano simple. Fíjense que solamente vemos los núcleos de las células endoteliales. Acá tenemos otro vaso sanguíneo en el riñón, en la zona de la médula renal. Fíjense los glóbulos rojos adentro y estos son los núcleos del endotelio. Al lado tenemos una asa delgada de Henle, que sería esta, también tapizada por un epitelio plano simple. Fíjense los núcleos achatados.
Bueno, epitelios plano simple con nombre propio. El endotelio es un epitelio plano simple que reviste el aparato cardiovascular, el corazón y los vasos sanguíneos por dentro. Y el mesotelio es también un epitelio plano simple, el que vimos en la pleura, tapiza las paredes y el contenido de las cavidades cerradas del cuerpo, la cavidad abdominal, la cavidad pericárdica y la cavidad pleural. Bueno, continuando tenemos el epitelio simple cúbico. En este caso está formado por una sola hilera de células de forma cúbica, es decir que no existe una predominancia ni del alto ni del ancho en estas células. Los núcleos son redondeados u ovales de ubicación central y en general este tipo de epitelios tienen función de absorción, de conducción, de secreción y son muy frecuentemente ubicados en los conductos excretores de algunas glándulas. Ejemplos de epitelio simple cúbico: el epitelio que recubre los folículos tiroideos. Tenemos 1, 2 y 3 folículos en esta imagen y si miramos con atención, cada uno de ellos está bordeado por un epitelio simple cúbico, una sola capa de células cuadradas. Lo mismo sucede con el epitelio del folículo ovárico, en el cual las células foliculares son simple cúbicas. Los túbulos renales, en este caso un túbulo contorneado distal, pero también los proximales y los colectores son epitelios cúbicos simples. Y un conducto excretor de una glándula, en este caso es una imagen de una glándula salival y acá magnificado tenemos el conducto excretor que se nota perfectamente que es un epitelio simple formado por células cúbicas. El próximo tipo de epitelio es el epitelio simple cilíndrico, también conocido como prismático o columnar. Es una única hilera de células cilíndricas. Los núcleos son alargados y se disponen verticalmente y generalmente en la región basal, es decir, perpendiculares a la membrana basal. Puede presentar especializaciones de membrana, como ya vamos a ver después, y la altura de la célula siempre es mayor que el ancho. Sus funciones son de absorción y de secreción. Ejemplos de epitelio simple cilíndrico. Bueno, todos los epitelios que recubren el tracto digestivo a partir del estómago, es decir, estómago, intestino delgado, intestino grueso, vesícula biliar. Si ustedes observan, se nota muy bien que es una sola capa de células, todos los núcleos a la misma altura, y la célula es muy delgada y muy alta. Lo mismo sucede con el epitelio que recubre las trompas uterinas. El próximo tipo de epitelio es el pseudoestratificado. El nombre correcto sería pseudoestratificado cilíndrico, porque la mayoría de sus células son cilíndricas. Es decir, está formado por células de diferentes tamaños, todas ellas tienen que asentar sobre la membrana basal. Funciones de lubricación, barrido, transporte, protección y absorción. Como vemos acá, ejemplos de este tipo de epitelio pseudoestratificado cilíndrico, tenemos la tráquea. Es pseudoestratificado, todos asientan sobre la membrana basal, pero hay núcleos a distintas alturas, dándonos la idea de que podrían ser distintos estratos, y en este caso en particular es ciliado, vemos en la superficie apical cilias. En el caso del epidimo pasa exactamente lo mismo, distintas alturas de los núcleos, pero todas las células asientan en la membrana basal, y como especialización de superficie encontramos las estereocilias. Lo mismo sucede en el conducto deferente, conductos eferentes del aparato reproductor masculino y en los bronquios, que son la continuación inmediata del epitelio traqueal. Pasamos ahora a los epitelios estratificados. Recuerden que esto hace alusión a que es variable el número de capas, 2 o más capas para que se considere estratificado. Es importante recordar en el caso de los epitelios estratificados que el nombre se da
por la última capa de células, es decir, la más externa o la más alejada de la membrana basal. La forma de las células en esa capa es la que me va a completar el nombre del epitelio estratificado. El primer ejemplo que vemos es el epitelio estratificado plano. Las células basales son cilíndricas, son las células madre o estrato germinativo o estrato basal. Este estrato es el que va a dar origen a las demás células por mitosis, es decir, que aquí se ubican las stem cells que se dividen, una queda como stem cell en la zona basal y la otra asciende y comienza a diferenciarse. Las células de los estratos medios pueden tener forma variable, pueden ser piramidales, poliédricas, espinosas, y el número de capas intermedias es variable también. Y por último, la capa más externa son células planas, de allí su nombre. Este tipo de epitelios, dada su altura y su número de capas, actúan como un mecanismo o barrera de protección y pueden tener especializaciones de la superficie apical, como es el caso de este, que tiene queratina, es decir, es un epitelio plano estratificado queratinizado, o no poseer modificaciones de superficie. Acá vemos los ejemplos de epitelio estratificado plano. La epidermis, por ejemplo, si ustedes se fijan, esta capa que se observa más oscura es la capa basal, que está asentada sobre la membrana basal, y el epitelio tiene altura variable. En algunas partes tiene un número de capas y en otras zonas tiene mayor número de capas, pero lo importante es que la capa más superficial, que es esta de acá, son células aplanadas, lo que le da su nombre. Este es un caso de un epitelio plano estratificado queratinizado porque observamos la queratina en la superficie apical. En el caso del exocervix, en el cuello uterino, es un epitelio plano estratificado, pero no está queratinizado. Fíjense que sobre la capa de células planas no encontramos queratina como vimos en el caso anterior. El caso del esófago humano también es un epitelio plano estratificado no queratinizado. La mucosa oral y otro ejemplo es la uretra peneana. Acá vemos con mucha más magnificación una imagen de la epidermis. Fíjense ustedes que tenemos a este nivel la membrana basal sobre la que se asienta todo el epitelio, que es todo esto. El estrato basal que da origen a los demás. El estrato espinoso, que está constituido por un número variable de capas, por lo menos 4 o 5 podemos contar acá. El estrato granuloso, en el cual vemos que las células se cargan de gránulos y se disponen paralelas a la superficie. La última capa que estaría aquí es el estrato córneo, de células planas y, por supuesto, la queratina. El epitelio estratificado cúbico. Bueno, son dos capas de células, generalmente es biestratificado, no se encuentran más altos. Recubre conductos excretores de glándulas, como por ejemplo las sudoríparas y otras glándulas exocrinas. Fíjense acá, tenemos dos capas de células que recubren o que conforman la pared de este conducto y son células cúbicas. Lo mismo sucede con el conducto excretor de la glándula mamaria, que es una glándula sudorípara modificada, como vamos a ver más adelante. El epitelio estratificado cilíndrico es poco frecuente, recubre la porción media de la uretra masculina, algunas glándulas en sus conductos de mayor tamaño lo tienen, y sería un epitelio en el cual tenemos varias capas de célula, por eso es estratificado, y la parte más externa está conformada por un estrato de células cilíndricas. En este caso se nota muy bien, las células más superficiales son cilíndricas, igual que en el caso de la uretra femenina. Bueno, y el último tipo de epitelio que vamos a ver es el epitelio polimorfo, también llamado de transición, también llamado mixto. Está formado por una hilera profunda de células cilíndricas, una capa media de células poliédricas en número variable y la capa superficial son células redondeadas.
La característica principal de este epitelio es que las células presentan la capacidad de acomodarse según las variaciones funcionales de los órganos en donde se encuentran. El ejemplo único que existe de este tipo de epitelio son las del tracto urinario. Cálices, pelvis renal, uréter, vejiga, porción inicial de la uretra. Y es debido a que estos órganos sufren grandes variaciones de volumen. Es por eso que el epitelio puede modificarse. Bueno, acá tenemos imágenes de este epitelio. Cuando el epitelio se encuentra relajado, es decir, la vejiga está contraída, no está llena de orina, fíjense que el número de capas es mucho mayor y el aspecto de las células es más redondeada en la capa superficial. Mientras que cuando la vejiga se distiende por la orina, el número de capas disminuye, se redistribuyen, se reacomodan las células y la capa superficial es mucho más aplanada. Acá lo vemos en estas imágenes de una micrografía. ¿Qué es lo importante que ustedes tengan en cuenta? No saber en este momento qué tipo de epitelio hay en cada lugar, pero sí, si ven un esquema o ven una foto de un epitelio, que ustedes sean capaces, teniendo en cuenta el número de capas y la forma de las células, de clasificarlo. Y como vamos a ver más adelante, agregar al nombre de ese epitelio la presencia o no de algún tipo de especializaciones particulares. ¿Sí? En el próximo video seguimos avanzando. Estudiaremos las microvellosidades apicales, que son prolongaciones citoplasmáticas digitiformes en la superficie apical de la mayoría de las células epiteliales. Los estereocilios son microvellosidades de una longitud mucho mayor que las anteriores y aumentan la superficie de contacto, favoreciendo procesos de absorción y secreción. Y los cilios son prolongaciones citoplasmáticas móviles de la región apical, capaces de moverse y barrer o movilizar líquido y partículas sobre las superficies epiteliales. Comenzamos con las microvellosidades. Se encuentran ubicadas siempre en la cara apical de todas las células epiteliales. Son inmóviles y en su interior poseen filamentos de actina que están recubiertos por la membrana plasmática. Aumentan la superficie de absorción y en algunos tejidos son mucho más abundantes, por ejemplo en el caso del intestino, conforman una estructura que se conoce como chapa estriada. En el túbulo contorneado proximal, en riñón, también encontramos abundantes microvellosidades bastante largas y en conjunto reciben el nombre de borde en cepillo. El siguiente tipo de especialización apical son los cilios o cilias. En su interior poseen una estructura conformada por microtúbulos que forman un axonema con la disposición característica de 9 pares de microtúbulos periféricos y un par central. Tienen movimiento y su función es de barrido. El ejemplo que presentamos es la tráquea. Finalmente tenemos los estereocilios. Su nombre a veces se presta a confusión porque no son realmente cilios, sino que son microvellosidades gigantes, con una longitud mucho mayor que las microvellosidades que vimos anteriormente. No tienen movimiento, son muy largos, están compuestos por filamentos de actina recubiertos por membrana plasmática y entre sus funciones tenemos que facilitan la absorción, secreción y actúan como receptores sensoriales. Tenemos el ejemplo del epidídimo, conducto deferente y células sensoriales del oído. En las dos imágenes que presentamos tenemos ejemplos de estereocilias en el epidídimo. Recordarán ustedes que cuando comenzamos con la teoría de epitelios dijimos que una de las características principales de este tejido es la estrecha unión entre una célula y la otra y que entre ellas existía escasa o nula matriz extracelular. Estas fuertes uniones se mantienen gracias a distintos tipos de contacto intercelular que estabilizan a las membranas. Si ustedes se fijan,
En este esquema tenemos representado una célula epitelial y su célula vecina. Ambas están asentadas sobre la membrana basal que está representada en celeste. Tenemos esquematizados distintos tipos de uniones. La primera, que vamos a ver más en detalle, es la unión estrecha, unión oclusiva o sonula occludens. Imagínense que esta es una célula, la unión estrecha o sonula occludens rodea a cada una de estas células como un cinturón, estableciendo este tipo de contacto con todas las células epiteliales que rodean a la célula que estamos describiendo. La unión adherente o sonula adherens es también una especie de cinturón que recubre todo el borde de la célula y por lo tanto interactúa con todas las células epiteliales vecinas. La mácula adherente o desmosoma son contactos de tipo focales. Fíjense que no es una línea continua, sino que se encuentran dispersos a lo largo de la membrana plasmática. Lo mismo sucede con la unión comunicante, unión nexo o unión gap, es un tipo de contacto focal. Y vamos a dejar para el final el hemidesmosoma, que es una forma de unión entre la zona basal de la célula y la membrana basal. Vamos a empezar a describir inicialmente los 4 tipos de uniones célula-célula a nivel de las caras laterales. La primera especialización que vamos a estudiar es la unión estrecha, unión oclusiva o sonula occludens. Es el tipo de unión más apical y forma un cinturón que rodea completamente a la célula. Las dos membranas de células adyacentes que entran en contacto a este nivel se fusionan herméticamente. Este tipo de unión determina la polarización apical vasolateral de la célula, ya que impide la migración de proteínas integrales de membrana desde la región apical hacia la zona vasolateral y viceversa. Para establecer este tipo de unión estrecha intervienen varias proteínas como la claudina, la ocludina, filamentos de actina, proteínas ZO, entre otras. El siguiente tipo de unión se conoce como unión adherente o sonula adherens y está situada inmediatamente por debajo de la sonula occludens. Rodea también a toda la célula como si fuese un cinturón y las dos membranas contiguas de las dos células adyacentes se encuentran un poco más separadas que en el caso anterior. La unión se establece a través de proteínas E-caderinas de una célula con las de la célula vecina. Vemos ahora la mácula adherente, también conocida como desmosomas. Son placas en forma de discos que se enfrentan una y otra a ambos lados de las membranas celulares adyacentes. Son contactos focales, a diferencia de las zónulas que vimos recién, no son continuos en todo el borde de la célula. Participan estableciendo este tipo de unión varias proteínas como la caderina, la placofilina, la desmoplaquina. Y además estos discos interactúan con filamentos intermedios. Finalmente, vamos a estudiar las uniones comunicantes, uniones nexo o uniones gap. Son también del tipo de contactos focales. Están constituidos por conductos proteicos que se abren y se cierran para producir el intercambio de sustancias entre una célula y sus células vecinas. Es un canal formado por dos conexones. Cada conexón pertenece a una de las células. A su vez, cada conexón está constituido por un hexámero de 6 proteínas conexinas. La apertura y los cierres de estos conexones o de estos poros está determinado por valores de calcio y de pH. Pasamos ahora al estudio de la región basal de las células epiteliales y sus especializaciones en la adhesión célula-matriz extracelular. Consideraremos la membrana basal, que siempre está situada debajo de la superficie basal de las células epiteliales, de la capa más profunda en el caso de un epitelio estratificado, y las uniones célula-matriz extracelular, es decir, la forma en la cual se fijan las células epiteliales a esta matriz.
La membrana basal. Esta estructura constituye el límite entre los tejidos epiteliales y los tejidos conectivos subyacentes. Es la zona de contacto entre ambos. Sobre ella se asientan y se anclan las células basales del epitelio. Su función es la de dar soporte y permeabilidad. Recuerden que los epitelios no se encuentran vascularizados y tienen que nutrirse por difusión del tejido conectivo subyacente. Si tenemos un epitelio y un tejido conectivo por debajo, esta zona límites constituiría la membrana basal. Si pudiésemos amplificarlo para ver su estructura, la membrana basal está constituida por dos capas. Una lámina basal, que a su vez se divide en lámina lúcida y lámina densa, y una capa más profunda que es la lámina reticular. A veces se suele tomar como sinónimos lámina o membrana basal, pero son diferentes. El nombre correcto es membrana basal, ya que lámina basal es una parte de la membrana basal. La membrana basal es entonces una estructura de composición glucoproteica en la cual las proteínas principales son el colágeno de distintos tipos. La membrana basal está constituida entonces desde la superficie hacia lo profundo por una lámina basal, formada a su vez por la lámina lúcida, menos electrondensa, de ahí viene su nombre lúcido, constituida por colágenos 4 y 5. Más profundamente encontramos la lámina densa, más electrondensa, formada por colágeno tipo 4. Por debajo de la lámina basal encontramos la lámina reticular constituida por colágeno de tipo 3. ¿Cómo se unen las células epiteliales a esa matriz extracelular que está por debajo, conformada por la membrana basal? Lo hace a través de estructuras denominadas hemidesmosomas. Rápidamente podríamos considerar que el hemidesmosoma sería la mitad de un desmosoma, porque se asemeja estructuralmente, pero las proteínas que lo componen son diferentes. Inicialmente podemos describir que están formados por una placa de pectina y proteínas BP. Esa placa se conecta con filamentos intermedios y a su vez esa placa se conecta con la lámina basal subyacente a través de proteínas como las integrinas, que son transmembranas. Para finalizar, entonces podemos definir cómo tenemos que denominar en forma completa a un epitelio. Ya hemos visto cómo se clasifican según el número de capas, en simples o epitelios estratificados, según la forma de las células, si presentan especializaciones en la región apical, que sean visibles al microscopio óptico. Y todo esto nos permite armar un nombre y apellido completo del epitelio. Cuando nombremos un epitelio debemos incluir entonces si es simple o estratificado según el número de capas, la forma de las células en el caso de un epitelio estratificado de la capa más superficial, si presenta modificaciones de membrana visibles al microscopio óptico, como por ejemplo cilias, flagelos, estereocilias, queratinización, y algunas características particulares como por ejemplo la inclusión de un tipo celular particular, como es el caso de las células caliciformes en la tráquea. Acá les dejo un ejemplo de algunos de los epitelios más complejos de nombrar. Vamos a ver ahora el tejido epitelial glandular o secretor. Se especializa este tipo de tejido en la producción de sustancias de distintas clases. ¿Cómo podemos clasificar a las glándulas? Hay distintos criterios. Según su estructura es uno, podemos clasificarlo en glándulas unicelulares, es decir, que la glándula es una sola célula. El ejemplo característico son las células caliciformes que hemos visto en el epitelio respiratorio, en la tráquea y también recubriendo parte del tubo digestivo. Estas glándulas, como su nombre lo indica, tienen forma de cáliz, es decir, como de una copa. El núcleo se ubica en la parte basal.
son redondeadas y en su interior acumulan los gránulos de secreción o gotas de mucinógeno. Recuerden que la producción de estas glándulas es una sustancia como la mucina que ayuda a lubricar tanto el tracto respiratorio como el digestivo. Las glándulas multicelulares son aquellas que están constituidas por numerosas células. Pueden ser células secretoras, que son las que producen la secreción, y células no secretoras que conforman la parte de los conductos excretores. Entonces, en este esquema, estas que están en un color gris clarito son las que producen la secreción y estas de aquí son las que conforman el conducto excretor que lleva el producto de secreción hacia el exterior. Otra forma de clasificar las glándulas multicelulares es según dónde vuelquen su producto de secreción. Tenemos dos grupos, las glándulas exocrinas, exo significa fuera, y las glándulas endocrinas, endo, dentro. En el caso de las exocrinas, su producto se vierte mediante un conducto hacia la superficie corporal o hacia cavidades corporales. Por ejemplo, glándulas sebáceas, sudoríparas y mamarias a través de un conducto vuelcan su producto hacia el exterior de la superficie corporal. Glándulas salivales a través de un conducto vuelcan su secreción, la saliva, a la cavidad oral. En el caso del páncreas, vamos a estudiar posteriormente que es una glándula mixta, su porción exocrina es la que produce las enzimas digestivas y estas son volcadas a través de conductos y finalmente van a llevar la secreción a la cavidad intestinal. Por supuesto, como son multicelulares, constan de una porción secretora que produce la secreción y una porción de conducción o conducto excretor. En el caso de las glándulas endocrinas, su producto se vierte directamente a la sangre o al líquido extracelular y no presentan conducto. Ejemplo de esto es la hipófisis, la tiroides y el páncreas en su porción endocrina que está constituida por los islotes de Langerhans, productores de hormonas como insulina y glucagón. Son multicelulares, es decir, es un acúmulo de células secretoras, no tienen conducto, la secreción se vuelca y difunde rápidamente hacia los vasos sanguíneos que están próximos a la glándula y a través de la circulación sanguínea inmediatamente se difunde a todo el organismo. ¿Cómo se desarrollan las glándulas, tanto las endocrinas como las exocrinas? El origen de las glándulas del epitelio glandular es siempre un epitelio superficial que recubre la superficie externa del cuerpo. Fíjense que dentro de este epitelio superficial hay algunas células que están coloreadas en rojo, que son las que van a dar origen a glándulas, y algunas que están sin colorear o se observan de color blanco, esas van a permanecer como epitelio superficial. A lo largo de su evolución, algunas de estas células se modifican y quedan incluidas dentro del epitelio superficial. Es el caso de las células caliciformes, es decir, son glándulas unicelulares que están incluidas dentro del epitelio y no tienen conducto. Otras glándulas comienzan a modificarse y se transforman en una glándula intraepitelial. Quedan incluidas dentro del epitelio. En otros casos comienzan a proliferar y se van introduciendo en el tejido conectivo subyacente estas células que se van modificando y se diferencian posteriormente en una porción secretora más profunda y mantienen comunicación con el exterior a través de un conducto excretor. Es una glándula exocrina. Un origen similar tienen las glándulas endocrinas, pero a lo largo de la evolución pierden la comunicación con el exterior y queda un conjunto de células aislado del exterior y rápidamente estas zonas son vascularizadas para poder volcar su secreción aquí dentro. Es el caso de las glándulas endocrinas que no presentan conducto. En el caso de las glándulas exocrinas, que son las que sí tenían conducto, diferenciamos dos zonas.
La porción secretora, como habíamos dicho anteriormente, se denomina adenómero y la porción excretora o conductiva es el conducto excretor. Entonces, siempre que hablemos de adenómero de la glándula, nos estamos refiriendo a la zona de la glándula y a las células que son las que producen la secreción. Otra forma de clasificar las glándulas exocrinas es por la morfología, tanto del conducto excretor como de la porción secretoria o adenómero. La primera división, según el conducto excretor, está dada en dos grandes grupos. Un conducto excretor único son aquellas glándulas que se denominan simples. Cuando el conducto excretor está ramificado o dividido, las glándulas se denominan compuestas. Entonces podemos tener glándulas simples con un conducto sin ramificar o glándulas compuestas con un conducto excretor, que es la porción violácea, ramificado o bifurcado. A su vez, a eso le vamos a sumar la forma que adopte el adenómero o porción secretoria. En este caso, el conducto es simple y la porción secretoria es tubular. Es una glándula tubular simple. En este caso, el conducto es simple, pero la porción secretoria en verde está ramificada. Es una glándula tubular simple por el conducto, ramificada por el adenómero. Puede suceder que el adenómero se enrode sobre sí mismo y vamos a tener una glándula tubular simple enrollada. Puede ser que la porción secretoria sea más dilatada, como un acino o un grano de uva. Es una glándula acinar simple. Puede ser que la porción secretoria tenga forma acinar y esté ramificada. Es una glándula acinar simple por su conducto, ramificada por su adenómero bifurcado. En cuanto a las glándulas compuestas cuyo conducto excretor está ramificado, podemos tener una glándula tubular compuesta, es decir, que el conducto excretor está ramificado y la porción secretoria es tubular, como en este caso de acá. Podemos tener una glándula acinar compuesta, es decir, que el conducto excretor está ramificado y a su vez la porción secretoria adquiere una forma acinar, como es este caso, y podemos tener una túbulo acinar compuesta, es decir, que tenemos porciones del conducto excretor ramificados y porciones del adenómero en forma tubular y en forma acinar. Por eso se llama túbulo acinar compuesta. Otra manera de clasificar las glándulas es dependiendo de cómo viertan sus secreciones, es decir, de qué forma la célula que produce la secreción es capaz de liberarla. Tenemos tres tipos: holócrina, merócrina y apócrina. En el caso de la secreción holócrina, cada una de las células productoras de la secreción acumula en su interior el producto de secreción, hasta que llega un momento que la célula estalla, se lisa y libera el producto de secreción, pero esto implica también la destrucción de la célula. Se pierde la célula entera. El ejemplo es las glándulas sebáceas de la piel y el producto de secreción siempre son de naturaleza lipídica. La secreción merócrina es la que hemos visto en capítulos anteriores de biología celular, en el cual la célula acumula en la región apical el producto de secreción y después es capaz de liberarlo al exterior por exocitosis. Se libera el producto de secreción, pero no se pierde la materia celular. Ejemplo de esto, las glándulas parótidas. Este es el tipo de secreción más difundido. Y por último, la secreción apócrina. Este es un ejemplo bastante particular y se da en la glándula mamaria, también en la próstata, y en este tipo de secreción se acumula el producto de secreción en la región apical, pero cuando va a ser liberado, una pequeña porción de membrana y de citoplasma rodea a la vesícula de secreción y es liberada con parte del material celular, es decir, que la célula, una vez que liberó el producto de secreción, disminuye su altura.
Ejemplo, glándula mamaria y próstata, como les dije recién. Acá tenemos más en detalle la secreción apócrina, y recuerden ustedes que el ejemplo de la glándula mamaria, el producto, que es la leche, es una secreción mixta, tiene una porción lipídica, tiene una porción proteica. La secreción lipídica se libera mediante un mecanismo apócrino, es decir, que se acumula el producto de secreción en grandes vacuolas lipídicas en la superficie apical de la célula, se rodean de membrana y de una pequeña porción de citoplasma y se produce un pellizcamiento o un corte de esa zona de citoplasma y se libera tanto la porción lipídica como una pequeña parte de citoplasma y membrana que la rodea. Mientras tanto, la secreción proteica, las proteínas de la leche, son liberadas por un mecanismo merocrino, como vimos anteriormente. Bueno, y finalmente, según qué es lo que secreta cada célula, según la naturaleza química de las sustancias que se secretan. La secreción serosa es un producto acuoso, a menudo rico en proteínas, adenómeros serosos. La secreción mucosa es un producto rico en carbohidratos. Esta es una glándula salival, pero también es el ejemplo característico de la célula caliciforme. La secreción sebácea es un producto de naturaleza lipídica. Esta es una glándula sebácea. Y la secreción mixta tiene tanto una parte mucosa en el centro como una parte serosa o proteica en la periferia. Y bueno, estamos llegando al final de nuestro primer tejido, el tejido epitelial. Les dejo aquí el cuadro clasificatorio, que ahora sí que ya hemos visto todos los temas, podemos interpretar totalmente todos los tipos de epitelios. Dividimos principalmente en epitelio de revestimiento y epitelio glandular. Dentro del epitelio de revestimiento, según la disposición o el número de capas y según la forma de las células, tenemos distintos tipos de epitelio que hemos visto en detalle. Y en el caso del epitelio glandular, vamos a clasificar las glándulas en dos grandes grupos: exocrinas, las que tienen conducto, y endocrinas. Dentro de las exocrinas la podemos clasificar por su estructura. Recuerden que era según la forma del conducto y del adenómero, y según cómo liberen el producto de secreción, glándulas merocrinas, glándulas apócrinas u holocrinas. También podíamos clasificarlas, recuerden, por qué es lo que producían, qué tipo de sustancia es la que liberaban. Bueno, continuamos con la próxima clase, que vamos a ver entonces el segundo tejido, que es tejido conectivo. Los esperamos.